Muchas gracias, Juan, por la invitación. Estamos en este momento de pandemia y adaptándonos a estas nuevas condiciones que nos impone la realidad. Esperemos que no nos tengamos que acostumbrar a este tipo de encuentros y que podamos lo antes posible encontrarnos físicamente en un espacio y compartir un lugar y una charla de una manera más directa. Ojalá. Así que esperemos que pase eso pronto. Les agradezco a todos los participantes que se han sumado y que se han interesado por escuchar esta presentación y por participar en este encuentro. Así que agradezco a Juan la invitación, agradezco a todos los participantes por sumarse aquí. Esperamos que luego de la presentación podamos charlar. Quiero mencionar que también acá en el encuentro está Ángel Tundis, que es parte de MOARCS y con quien hemos compartido parte de esta obra y toda la dirección de obra. Y en esta idea de repensar Latinoamérica me parece una propuesta interesante. Si bien yo creo que me interesa pensar la práctica de MOARCS como una práctica que no está ligada a un sitio particular, a una región. Si bien claramente hacer arquitectura es transformar un lugar, como decía Pérez Oyarzún, arquitectura siempre tiene estas dos condiciones con un lugar, que es estar en un lugar, la arquitectura está en un lugar, y aparte la arquitectura transforma y construye los lugares, los modifica y los resignifica. Pero en esta idea de lo regional, me interesa pensar lo regional a la par, sí como una región del mundo, pero pensar una arquitectura que es del mundo y que me interesa que desde la propia práctica y de la enseñanza y de los lugares donde puedo participar, poder colaborar en construir una cultura arquitectónica, y esa cultura arquitectónica finalmente, a mi modo de ver, es una cultura arquitectónica que la quiero pensar como universal, y no ligada a regionalismos o a tintes de color local. Sobre esa introducción, primero quería contar y algo con respecto al tema también de lo que nos toca vivir en este momento. También mi sensación es de esperar y reflexionar con mayor tiempo, digamos. No tengo una postura muy clara. Claramente lo que nos está pasando va a modificar nuestras formas de relacionarnos, por lo menos por un periodo largo, de entender cómo usar la ciudad, cómo usar nuestras casas. Pero a la vez creo que visto en una mayor distancia, creo que ha habido situaciones similares en otros momentos de la historia, y finalmente son pequeñas pausas que me interesa no ser extremista ni en un sentido positivo con respecto a esto, en cuanto a las oportunidades, en esta visión positiva de las oportunidades que se pueden producir a partir de esto, ni una postura negativa en relación a todo lo que vamos a perder o que estamos perdiendo. Creo que es una situación que nos toca afrontar, como ha pasado otras veces a lo largo de la historia, y me gustaría verlo en una fotografía más grande, y en ese sentido las reflexiones que me parece que necesitan otro tiempo para decantar, y bueno, mientras tanto, más allá de todas las cosas malas que están pasando, aprovechar la posibilidad
de tener este encuentro virtual, quizás con participantes que están hoy en sus casas en diferentes lados de Argentina o de América o de cualquier lugar, escuchando y compartiendo este momento. Yo quería presentar entonces hoy una obra a partir de entender una obra doméstica de pequeña escala y de poder entender la relación al paisaje urbano y de la ciudad de Buenos Aires. Y antes de eso quería comentar o plantear un poco el marco conceptual o un mínimo marco conceptual desde donde el estudio pretende donde pretendemos realizar nuestra práctica. Entonces entendemos la arquitectura como una práctica cultural que opera sobre el mundo físico, cuyo medio de trabajo es la manipulación de la materia y la energía, para crear los espacios habitables para las personas en un determinado lugar, constituyendo un hecho estético. Y esta imagen de Wiñay Huayna, que significa internamente joven, que es un yacimiento arqueológico inca en Perú, ¿no? Y esta relación de la transformación, de la imposición, de la abstracción de lo humano sobre la naturaleza, para construir el hábitat y para manejar finalmente la materia, digamos, reordenar en el mundo la materia física para acomodarla y hacerla cómoda para nuestro habitar, y regulando finalmente la energía del sol y del viento, del aire y del clima. Nos interesa también entender el proyecto no como un resultado formal producto de la subjetividad de un autor, sino como el resultado de un proceso, donde nosotros como arquitectos lo que hacemos es intervenir y manipular los diferentes procesos que intervienen en la construcción del hábitat, desde manipular clima, técnica, cultura, geografía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esta imagen, que es una fotografía que tomé yo en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, desde la ruta, es una fotografía que ilustra un concepto que plantea Federico Soriano en un libro muy lindo que escribe en los años 2000, que se llama Síntesis. Y en ese libro él plantea 6 puntos, y uno de los cuales es esta idea del proceso, y lo describe a partir de pensar. Él no pone una imagen, pero describe esta escena que implica esta foto, en donde esta obra que podría ser, que es una reorganización de la materia que produce una transformación en el paisaje, podríamos pensarla como la obra de un artista que desde la distancia compone cada una de estas piezas para lograr la obra y la composición, y en realidad esa composición surge de un proceso que implica una máquina que comienza a cortar la alfalfa y a medida que va juntando una cantidad de materia, la vuelca y sigue andando, y según la velocidad de la música que va escuchando el operario, el clima de ese día, la humedad ambiente, ese proceso, el alto que va a tener cada alfalfa va a producir una disposición determinada, producto de ese proceso. Y en ese sentido es entender la forma del proyecto entonces como el resultado de 3 grandes vectores, que es un concepto que plantea Kenneth Frampton y que Andrea de Places, en su libro Construir la arquitectura, Andrea de Places es profesor de proyecto y de construcciones en el ETH de Zúrich. Entonces plantea Frampton el resultado de la forma como el resultado de estos 3 grandes vectores que empujan y moldean la forma del proyecto. Esos 3 grandes vectores son la topología, que tiene que ver con el terreno, con la geografía, con el lugar, finalmente con lo topográfico.
la tipología, que tiene que ver con el programa, el uso, la cultura, la filosofía, el arte, y la tectónica, que tiene que ver con la construcción, estructura, técnicas constructivas, tecnologías, materiales disponibles, etc. Y entre esas fuerzas que un proyecto tiene que manejar, se va moldeando finalmente el resultado formal del proyecto, que es a lo que nos dedicamos como arquitectos. Y este concepto no es mucho más, no es tan distinto a lo planteado en el libro más antiguo que conservamos escrito sobre arquitectura, ¿no? Y los arquitectos siempre hemos tenido esta doble condición de construir, de reflexionar sobre lo construido y de escribir, ¿no? Y de poder, también alguien decía, es ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra y palabra sobre palabra, ¿no? Y así se va construyendo la arquitectura. Y los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, que es el libro que llega hasta nosotros, mayor antiguo, no es el primero, pero es el más antiguo que tenemos, encontramos, habla de esta tríada de las firmitas, la utilitas y la venustas, ¿no? Y en algún otro lugar del libro también menciona el lugar, como la definición de los parajes como un tema importante en la conformación de la obra. Por otro lado, otra idea que es esta estructura de este concepto de entender a la estructura de la obra como la estructura que tiene que ver con dos fines, ¿no? Entender la estructura como organización, una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, o sea, la estructura que sostiene, y por otro lado la estructura que es la que organiza y da sentido y estructura la totalidad. Entonces, nos interesa entender la estructura como un sostén que debe sostener a la composición, tanto estáticamente como estéticamente. Y esta relación entre materia y construcción y estructura, que por ahí muchas veces está muy bien planteada en muchas obras de land art y artistas como Richard Serra, y esta obra que se llama Casa de Naipes, y son 4 planchas de plomo pesadas que están levemente apoyadas, y esa pequeña inclinación que se produce entre ellas y el propio peso del material es el que produce la estructura y es el que produce la estabilidad de ese sistema. Entonces, esta relación entre forma, estructura y finalmente forma estética es lo que nos interesa, y a partir de la materia y de la estructura es de donde nos interesa trabajar. Y por otro lado, el tema del uso, como decía también Pérez Oyarzún, la arquitectura tiene que ser manto y tiene que ser espejo. Entonces la arquitectura es manto cuando... digamos, la arquitectura es espejo primero porque representa la cultura arquitectónica de un sitio, de una época, ¿no? Se refleja la refinación y el grado estético y de refinamiento constructivo, tecnológico de una sociedad en una determinada época. Y por otro lado es manto, porque es el manto que da cobijo a la vida. Y me resulta muy linda esta idea de escuela, que son unas escuelas que se proyectaron al aire libre en Holanda en los años 60, 70, ¿no? Y donde finalmente muestra esta idea del uso, donde necesitamos un edificio cuando primero hay una institución que tenemos que cuidar, y por otro lado, en relación a un clima y a un confort del cual nos tenemos que proteger, ¿no? Pero que finalmente tiene que desaparecer y que se tiene que producir esta acción humana que nos convierte en institución y en sociedad. Y para cerrar esta parte, la idea de la construcción de una idea de belleza. Me gusta un término que define Máximo Cacciari en un librito muy lindo que se llama La ciudad, que se los recomiendo, donde habla de este término griego que es kalon, que significa belleza, y significa belleza en todo aquello que está formado, articulado y construido de un modo perfecto, y que por ello puede perdurar. También esa idea está en Roland Barthes y en el texto de la Torre Eiffel, donde habla de la idea de belleza porque proviene del orden de lo necesario, o en la Escuela de Buenos Aires, Lucho Valiero planteaba
esta idea de la belleza de lo necesario y nada más, ¿no? O sea, construir con lo necesario y a partir de ello lograr la belleza. Y estos temas son los que, por lo menos de alguna manera, vienen dando vuelta en la oficina, en los temas tanto en las académicos y profesionales del estudio, y son los temas con los cuales los temas que nos preocupan y los temas desde donde queremos trabajar, y que son temas también netamente disciplinares, y en ese sentido creo que estos temas tienen un tiempo largo, ¿no? Tienen un tiempo largo que es el tiempo de la arquitectura, y ese tiempo largo va produciendo la cultura, ¿no? Que es un cultivo a lo largo del tiempo y que tiene que ver con cuidar, y esta idea de cultura tectónica, ¿no? Esa idea de cultura arquitectónica. Bueno, y ahí les quería contar un poco la casa Tacuarí, porque en esta idea de pensar en el paisaje, esta es una de las casas, en el sentido de las casas individuales o familiares que hemos hecho, es una de las casas más urbanas que hicimos, y luego de haber hecho algunas urbanas o con algún tratado y trabajar en el paisaje que implica este grano de lo urbano que podemos ver en esta imagen, me parece que es una de las cosas más atractivas que tiene este proyecto, más potentes. Este proyecto está ubicado en el barrio de Barracas, pero digamos, desde aquí para abajo es Barracas, esto es San Telmo, esto es Constitución, ¿no? Esta es la terminal de Constitución, esto es Parque Lezama. Entonces es un lugar, digamos, de un grano muy denso de la ciudad, que es un barrio que forma parte del área de protección histórica, y implica esta idea de vivir y apostar, o de en este caso, un comitente, una familia que apuesta a vivir en el centro de la ciudad, en la densidad de la ciudad, y generar en ese contexto una casa y un hábitat con los condicionantes y las cualidades de vida que a veces se promocionan, que se pueden obtener solamente en el suburbio y en lugares en los cuales hay que llegar por autopista y auto, congestionados, luego de viajar un tiempo. Cuando este proyecto comienza en el 2016 o 2017, y bueno, era una casa, es un lote urbano típico de Buenos Aires, con una construcción de casa de patio, un lote de 10 metros 30 aproximadamente de ancho por 35 o 40 metros de largo, 45 creo que eran, y una configuración, el único plano que había, no había ningún plano ni registro en la municipalidad, y estaba este plano que es del Archivo de Aguas Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias de la Nación tiene un archivo donde todos los planos que cada obra que se presentaba su plano de instalaciones sanitarias. Ustedes ven acá todos los desagües cloacales y pluviales y de agua de la vivienda, y está fechado, es unos planos en escala 1 en 100, fechados, por ahí estaba la fecha, en 1918. Y seguramente la casa era anterior a 1918 y los planos estos se presentaban como un conforme a obra posterior. O sea que es una casa del 1900, del principio del siglo XX, típica de Buenos Aires, donde en algún momento tiene que haber sido una sola vivienda, de lo que llamamos casa chorizo, que en realidad surge como la mitad de una casa española de patio. La casa española era exactamente el doble, o sea, era esta parte espejada hacia allá, entonces se entraba, los ambientes principales siempre estaban, o más sociales, estaban en esta primera parte, luego había una serie de ambientes privados y luego los servicios o los establos.
Bueno, en este momento, digamos, después de esto, o sea, más o menos 100 años después de la fecha de este plano, fue cuando nosotros empezamos a trabajar. Y bueno, en algún momento esta casa había sido, si bien era una sola propiedad, funcionaba como dos casas o como una especie de alquilinato. Toda esta parte posterior estaba muy, muy deteriorada. Primero eh, evaluamos un proyecto que era, esta parte además, como ven acá en el corte, tenía una sola altura, un piso. Este sector tenía los servicios, cocinas y unos dormitorios muy pequeños de servicio. Y toda esta parte posterior del segundo patio, ¿no? Todo este otro patio, era una serie de habitaciones muy pequeñas, pero de dos niveles. Eh, bueno, trabajando con los usuarios, con el comitente, digamos, fue un comitente, un cliente, un comitente, un usuario muy activo en la participación de la construcción del proyecto, en la definición del programa. Estudiamos primero una opción que era eh, mantener toda la estructura, pero eran muchísimos metros y, y era muy difícil encontrar una organización que le funcionara a estas 4 personas. Entonces se bajaron algunas propuestas, pero además, después en el análisis, el estado de construcción de toda esta zona era muy precario, o sea, esto estaba muy destruido y era casi tener que volverlo a hacer. No había nada que se pudiera rescatar. Entonces decidimos demoler toda esta parte para construir un gran patio y jardín y una pileta, mantener este sector como un sector de depósito, quincho, sala de máquinas y una habitación de huéspedes, y conservar esta herradura, el entorno que construye el patio principal, eh, esta entrada secundaria, demoler esta pared para recuperar el patio completo, mantener esta circulación de bicicletas, de segundo acceso semicubierto, patio semicubierto para poder llegar al jardín, y restaurar todos estos ambientes. Y en este lugar hacer una operación que era demoler este muro, demoler todos estos servicios pequeños y hacer acá todo un living, comedor, cocina abierto al jardín, y construir una planta alta recostada sobre este lugar que diera al norte. Estos eran 2 fotos del estado en ese momento. Este es el patio, que está el primer patio, el de adelante, que tenía el muro que dividía la circulación para entrar al patio posterior de manera independiente, y este era el estado de la casa posterior, del patio posterior. Y la terraza, digamos, subiéndonos a este techo, la posibilidad de tener unas vistas urbanas y una situación urbana muy, muy interesante. Estos son los planos que reconstruimos a partir de relevar nuevamente las medidas y verificar con el plano de AISA. Y ahí surge un poco entonces este planteo, esta axonométrica que muestra entonces la propuesta total, que era demoler este sector, conservar esta parte, incorporar un nuevo volumen con todas las habitaciones en la terraza. El norte estaba exactamente para este lado, entonces esta disposición permitía tener todas las habitaciones circulando por aquí atrás, tener todas las habitaciones hacia el norte y hacia las terrazas. Y luego intervenir esta nueva terraza cubierta con una losa liviana y una construcción de steel frame muy liviana, mantener la fachada original y tratando de que este volumen desde la calle no sea percibido o desapareciera, buscar no llamar para nada la atención. Y este es un poco el plano donde están dibujados los pisos, entonces ahí hicimos todo un relevamiento de los calcáreos existentes, calcáreos nuevos, reponíamos calcáreos que recuperábamos de lo demolido en otros lugares, y la casa tiene una entrada principal, un hall recibidor,
un escritorio para uno de los miembros de la pareja, el otro escritorio, la entrada a la casa en sí, ya luego o a una parte más íntima de la casa desde este lugar, o el acceso a la galería. Aquí armamos la escalera y el toilet, que tenía que subir una altura importante hasta la planta de los dormitorios, y mantener esta idea de espacios, de espacios concatenados, si bien desapareció el muro que estaba por acá, para ampliar este lugar y generar esta relación con el jardín y la zona de servicio. Bueno, creo que estaba diciendo esto, que de afuera la obra se mantuvo, o sea, la idea era mantener casi esta escenografía urbana, ¿no? También esta relación entre el mundo interior, y eso es un tema que quizás de diferentes maneras en varias obras del estudio se manifiesta, una relación en la conformación de un mundo interior, ¿no? Y en ese mundo interior, sobre todo en las viviendas, y ese mundo interior de relaciones de vacíos llenos, a veces con diferentes grados de relación con el exterior. Estoy pensando ahora en otros proyectos. Y en este caso es esto, es como casi cegar hacia afuera para construir esa interioridad y mantener esa escenografía urbana que forma parte de este collage, que es el barrio de Barracas, donde hay, atrás de este muro, hay una, digamos, atrás de este muro es una fábrica abandonada que ahora se está demoliendo, y detrás de este muro hay una piscina de 25 metros de largo, de 3 metros por 25, y un jardín acá increíble, y más allá hay una casa más con ventillo, y ese collage de personas y de habitantes, y ese collage de materiales y texturas y épocas que si bien está dentro del barrio PH y esta fachada la conservamos, convive con estas cuestiones que no tienen o ningún valor. Y arriba, la aparición entonces del volumen que completa la obra, casi como algo que se posa, como estos situaciones de mutuas conveniencias. De alguna manera arma casi un nuevo terreno también acá arriba, con esta terraza, que es una terraza de baldosas flotantes, y este alero de 80 y la carpintería y las aberturas de 80 con su postigo de 80 centímetros que logran cerrar y abrir, y cuando abre genera un nuevo filo de fachada que es este exterior, ¿no? Que se produce a partir de la coincidencia de filos, ¿no? Entonces, ya en este caso no es una galería, sino que es esta fachada que está aquí, que tiene esta profundidad de 80 centímetros, y cuando esto está cerrado, es una galería de 80 centímetros. Y con estos 80 centímetros, estos parasoles, genera que tanto a la tarde, cuando el sol viene así, se protege, y al mediodía se protege así, ¿no? Entonces en verano está... En verano este ángulo está calculado para que el sol quede por acá. En invierno el sol pasa y genera calor en el interior y un efecto muy agradable. El patio, entonces, la configuración, digamos, de la herradura, y con el patio como estructurador principal, esta situación de la estructura de orden que mencionábamos antes. Estos interiores que son completamente, eh, a partir de restaurar las carpinterías, rehacer molduras, estos yesos que se hicieron nuevos pero con sistemas tradicionales, estas molduras se copiaron las existentes y se volvieron a hacer. Hemos rescatado estos florones de los cielorrasos que se caían y que estaban en muy mal estado, para volverlos a incorporar en los nuevos cielorrasos construidos artesanalmente. Entonces esta mezcla de nuevas tecnologías, de operarios que trabajan sabiendo simplemente atornillar con
con tornillos autoperforantes y taladros eléctricos, junto con manos de obras artesanales que como el carpintero, el maestro carpintero Andrés García, que es quien trabaja la pinotea, el yesero, etc. Esta es la imagen de esta misma sala ya habitada y equipada. El equipamiento que, que produjeron sus habitantes también tiene esta combinación de ciertos objetos contemporáneos, objetos restaurados, objetos que tienen valor afectivo y valor estético. Y esta es la situación desde el jardín, con la obra pues, a poco tiempo de terminarse. Y esta es una foto más reciente, donde también ese jardín tenía una idea de estanque, la pileta tenía una idea de estanque, el jardín de tener una vegetación natural que crezca y que no requiera mantenimiento, no pensar en ese verde eh, casi artificial. Y algo muy lindo que creo que tiene el proyecto es que en este nivel de a 6 metros de altura, el límite de la casa y la terraza ya no es el 8,66 o el 10 metros y pico del terreno, sino que la dimensión del lote empieza a ser la dimensión urbana y de la configuración de cierto vacío que se da entre los vecinos. Entonces, toda esta enredadera y estas plantas son del lote de al lado, y esta medianera es ya la del tercer lote, y tiene toda una enredadera verde que cambia de color entre verano e invierno, eh, y, y, el límite del frente son las ventanas que están al otro lado de la calle, y este collage también entre este edificio neoclásico y esta arquitectura de los años 50, eh, y esta relación donde el espacio se comparte visualmente. Entonces creo que la casa en esa altura, ¿no? Y esta relación que llega casi hasta el horizonte, en un collage de fragmentos urbanos y de textura urbana, que es desde donde yo también relacionaba esta idea de paisaje que proponía Juan en la invitación a esta charla. Y acá vemos esta pieza, digamos, casi abstracta, sin ventana cerrada, con la galería de 80 centímetros, con esta chapa de micro onda cuadrada que produce también una... Me gusta el grado de abstracción que logra la pieza, ya sea cerrada como abierta, ¿no? Me gusta este paso en entender esta situación de la abstracción que hay ahí, y cuando está abierta este cambio de filo de la fachada, 80 centímetros más afuera, y a entender casi al cerramiento y parasol como un espesor de profundidad. Y para terminar, volver de nuevo a lo urbano y entender la obra que es esta, en este collage que es la manzana, en esta superposición de habitantes, de épocas, de materiales, de técnicas, de construcciones, de vidas, ¿no? De la cantidad de vidas que están viviendo en una manzana densa de Buenos Aires, con todos los beneficios que tiene vivir juntos, ¿no? Y más allá de esta instancia de no poder acercarnos los unos a los otros en este momento de coronavirus,
o del COVID-19, seguir pensando a esta instancia como una instancia pasajera y a poder seguir apostando a vivir en sociedad, vivir colectivamente, vivir en comunidad. Y a modo de epílogo, volviendo a lo constructivo y a la idea de belleza, me gusta esta frase para entender qué es la belleza en nuestro hacer. Y esta frase de 1925 de Alvar Aalto que dice: el único mandamiento real del arte constructivo es construye con naturalidad, relajado. No hagas nada sin un sentido. Todo lo superfluo con el tiempo se vuelve feo. Que es otra forma de hablar de la belleza de lo necesario, o de la belleza de las cosas que son imprescindibles, ¿no? Y cómo a partir de eso, y a partir de muy poco, y de la cosa más simple, intentar lograr construir belleza finalmente, que creo que es la arquitectura. Bien. Bueno. Muy bien, Nacho, la verdad. Vamos a ver. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que es una obra que me interesaba mucho verla, más que nada por entender cómo está situada. No la conozco físicamente, pero ahora como lo cuentas, la verdad no me imaginé que estaba en ese contexto. Pensé que estaba en Coblan, en Belgrano. No pensé que estaba en un contexto tan denso como Constitución, así que te felicito, es una linda obra y abro el debate a las personas que están con nosotros, los que quieran preguntar algo, los que quieran opinar, está abierto el micrófono. Yo quería empezar un poquito con el tema, lo último que mencionaste sobre la belleza, ¿no? Ese hecho de ser sintético, de ser esencial. Justo hoy, justo hoy leía un texto de Adolf Loos que decía que la casa tiene que gustar a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene que gustar a nadie. O sea, para ti, la casa tiene que ser más profunda de lo necesario, o sea, de ese habitar necesario que tenemos. Para ti, ¿cómo tiene que ser la casa, Ignacio? ¿Cómo tiene que ser pensada ahora en adelante? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo cambiaría la obra de Marx ahora? ¿Va a cambiar o no? ¿Esto qué te ha dado para como un nuevo pensamiento? Te quisiera preguntar eso. No sé, ahí vuelvo un poco a lo que yo planteaba en un principio. Creo que no creo que nuestra forma de proyectar vaya a cambiar por este contexto. Creo que este contexto hay que verlo, primero, que es un contexto que no sabemos dónde termina ni que empieza, y que no sabemos qué fin tiene. Uh-huh. Y a mí no me gusta hacer reflexiones rápidas, digamos, de esto que recién nos acecha o no nos pasa, y creo que necesitamos tiempo para saber qué va a pasar. Está claro que yo creo que los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, necesitamos vivir en comunidad. Entonces, en ese sentido entiendo esto como un hecho pasajero, y que pronto espero que esta charla la podamos estar haciendo en un salón, Claro. compartiendo una bebida al salir y charlando cara a cara. Y también apuesto a que tenemos que seguir viviendo en ciudades densas, eficaces, eficientes, con servicios acotados, económicos, controlados, ¿no? Y no pensar en vivir en ciudades extendidas o suburbanas, sino que creo que tenemos que todavía densificar más las ciudades, y creo que este tema de la pandemia va a pasar rápidamente. Espero que pase rápidamente. Sí, sí. Y yo termino con la última, y doy paso a los demás. Ayer hablábamos, el martes hablábamos con Nacho de Bulla y la importancia de entender el paisaje como otro sistema. ¿Vos cómo lo piensas del paisaje en tus obras? El estudio en sí, ¿cómo lo toman en cuenta? Si querés parar, me quedé pensando con lo de los antes, un segundo.
Los planteaba esta diferencia entre la casa y el monumento, ¿no? O sea, la arquitectura para los la arquitectura era no solo la tumba y el monumento, era cuando la arquitectura tenía que evocar algo, ¿no? Pero yo creo que la casa es arte a partir de ser sintética, de tener un lenguaje sintético y un lenguaje autónomo que surge de la construcción, de la síntesis de los materiales, pero que a la vez habita en este collage que es la ciudad, y que esa ciudad, que por lo menos, si querés ahí sí, en Latinoamérica o en Buenos Aires, es ecléctica, es fragmentaria, porque tiene un proceso de construcción en el tiempo largo y fragmentado, eh, y, y creo que la casa tiene que la belleza se encuentra en el sentido común, y que la belleza se encuentra en hacer con poco, que poco es suficiente, ¿no? También está esta frase de Marco Aureli, de menos es suficiente, ¿no? De con poco está bien. Eh, y por otro lado, sí, entender a la casa como el lugar de nuestro más profundo habitar, ¿no? O sea, la casa es una extensión de nosotros como personas, ¿no? Y no la casa, casi ahí ya no la casa arquitectónica, sino la casa como el hogar, a partir de nuestros objetos, nuestras relaciones de vida que se van a producir dentro de la casa. Claro. Sí, Eh, y por eso también yo vale la pena. veía mucho esta dicotomía entre la casa y la arquitectura, ¿no? Como que a veces no, la casa no entra mucho en el arte, trata de ser más esencial, o sea, más de nosotros, más íntima. Entonces creo que por ahí también va este tema de habitar, el ser también nosotros, sinceros a nosotros mismos también y con nuestra arquitectura y nuestra práctica. Y creo que alguien, ¿no? Oh, Ah, hola, qué gusto, la verdad que es un honor, Pedro Livni de Uruguay, un honor tener. ¿cómo andas, Hola Nacho? Pedro. Saludos, bueno, acá a todos, gracias también por la invitación, agradecer a Juan, la verdad es un placer poder participar. Yo acá, quizás, por lo menos para, no sé, activar un poquito la conversación, creo que hay una cosa a la que refiere Nacho que es muy bonita, en términos de trabajar con cierta economía de medios, intentando lograr quizás o obtener a partir de medios reducidos cierta intensificación de efectos o de las capacidades de lo que puede producir la arquitectura. Pero sin embargo, ahí estaría yo quizás corriéndome de esa palabra, de hablar de elementos esenciales o cuando uno habla de lo superfluo, porque en definitiva creo que es una intención que comparto en términos de aproximación hacia el proyecto, pero también es una autoconstrucción en la cual hay una autoimposición de qué es más superfluo, qué es menos superfluo, en relación a las cosas que uno quiere hacer. Uno, si quiere, a cualquier proyecto le puede sacar cosas, y también es muy bonito aquella afirmación o desde el trabajo de Gino Hara de la casa como obra de arte, ¿no? En oposición quizás a ese postulado de Adorno Loss. Eh, y, y, bueno, ahí creo que también, ¿no? La casa individual ha sido un campo exploratorio durante la historia de la arquitectura sin precedentes, y en ese sentido, cómo modela quizás lo más básico, que es el habitar, cómo se relaciona con la ciudad, sobre todo en este tipo de casas urbanas, que en eso también comparto mucho la opinión con Nacho de la necesidad de no abandonar la ciudad, porque creo que este tipo de episodios podría ser muy triste si dan pie a discursos de abandonar esta cuestión que nos hace seres sociales, ¿no? Y apostar por la segregación, eso sería bastante triste. Pero en esos términos yo creo que la casa, ¿no? Y por algo Nacho elige mostrar esta casa, más allá de trabajar lo cotidiano, a su vez, en esa autonomía de esa pieza que sobrepone a lo que en Montevideo llamaríamos una casa tipo estándar o casa con patio o casa profunda,
no sé cómo en Argentina dice casa chorizo, ¿no? Sobre todo, no sé si entra en esa tipología o no. Hay como una especie de trabajar sobre la contingencia de lo existente, reutilizando toda la carga, toda la estructura muraria, o parte de la estructura muraria, la estructura en torno a un patio, y que después se le agrega esta especie de pieza en su visualidad totalmente autónoma, que genera una especie de tensión con lo existente muy fuerte, pero que a su vez, en ese replegarse del borde de fachada, creo que hay una actitud muy bonita donde desaparece casi la intervención y probablemente a un paseante desapercibido una intervención tan fuerte no sea percibida. Pero creo que esa tensión, ¿no? Yo en lo personal le sacaría carga a lo superfluo porque creo que el pensamiento arquitectónico, ¿no? Siempre puede ser superfluo, pero no sé si evaluarlo en esos términos, sino, bueno, en qué medios son puestos en juegos y para qué, ¿no? En determinadas situaciones específicas. No sé si se entiende más como una reflexión o como una conversación con lo que estaba cerrando Nacho. Vos podrías plantear que lo superfluo es necesario. Sí, o sea, ¿qué es? O sea, yo creo que, no sé, uno podría decir que exigirle a la planta el rigor para que haya un ventaneo, todas las ventanas a la misma distancia, que es lo que te permite que cuando se abran los postigones se genere, etc., puede generar quizás desde una lectura puramente funcionalista ciertas anomalías, pero hay como una especie de búsqueda autónoma de ese volumen que juega en esa doble condición cerrado, abierto, ¿no? Cuando la galería pasa a no ser una galería, sino una especie de espesor de fachada profunda con los postiones abiertos, que creo que es donde aparece la arquitectura, pero en ciertos términos también uno lo podría tildar todo ese esfuerzo de no necesario, ¿no? Entonces, son como en qué términos, ¿no? Toda la arquitectura barroca sería superflua, por ejemplo. La arquitectura barroca muy buena, que pertenece a un tiempo, una manera de pensar, un momento del mundo, etcétera, etcétera. No sé si se entiende mi problema sí. con esa palabra que permitiría, ¿no? Poner en crisis una cantidad de arquitectura que, que no sé si, no, como que en un caso específico uno puede, en relación a una obra, bueno, eso es superfluo o no, pero no sé si como categoría en términos de, de proyecto, ¿no? Ahí me problematiza en lo personal. Mm. Sí, entiendo lo que decís y lo comparto también. Yo creo que igual ahí lo superfluo está en el contexto de esta frase de entender eh, una idea de belleza ligada a, a hacer unas cosas que no sean sobreactuadas o que no sean sobreimpuestas. Lo que no quiere decir que va a ser la única idea de belleza posible. Es una idea de belleza desde la cual a mí me interesa poder acercarme a entender esto de la belleza en nuestra actividad, digamos. Y yo siempre, esta idea de la tríada vitruviana, o mucho tiempo, cuando uno estudiaba, era bueno, sí, la arquitectura tiene que ser útil, se tiene que construir, pero siempre es mucho más complejo hablar del término de belleza en relación a la arquitectura y cómo... Y es un tema que me interesa, bueno, vos lo has trabajado, creo, también en tu tesis de maestría. Es un tema complejo en el cual no... me interesa a mí, para mi obra, ponerme desde este lugar, digamos, que no quiere decir no validar otras formas de belleza y no entender a ciertas cuestiones de lo superfluo, como creo que Ruskin hablaba que en realidad la arquitectura aparecía cuando aparecía lo superfluo, digamos, donde estaba lo que era más allá de lo necesario.
en relación quizás a una postura más de Viollet-le-Duc, donde la arquitectura es construcción nada más, ¿no? Y entre esos dos, y la frase de Loss también está planteando, bueno, qué es arte, qué es arquitectura y qué es construcción, ¿no? Y qué es un arte mayor y qué es... pero también esas hay que entenderlas en el contexto de época. Quizás lo que vos estás planteando es mucho más contemporáneo. Sí, no, era un poco por eso, porque creo que hay un esfuerzo, tú lo sabrás, tú lo proyectaste, en ese caso capaz que me decís, no, fue muy sencillo, ¿no? Pero esa pieza, la que se apoya sobre la casa, tiene una autonomía muy brutal, ¿no? Que le permite jugar en el cerrado y abierto. Eh, y hay un esfuerzo muy grande, obviamente con una economía de medios, pero ese esfuerzo puede ser muy superfluo, ¿no? Es como a un extremo decir, bueno, el techo de la Galería de Nice en Berlín, Falta. claro, que se apoya en dos pilares por lado, ¿no? Es una bestialidad, ¿no? Bueno, pero lo es todo, también es como, y es adecuado en ese contexto, en esa obra, sobre ese plinto, en ese lugar específico. Entonces, porque si no uno ahí prácticamente trabajaría casi como con una calculadora, una economía, no en términos de economía de medios, sino economía en términos económicos, en una especie de evaluación hiperfuncionalista de inmobiliaria, y No habría es como una manera. eso, no es por ahí claramente. Por eso. No, yo lo tenía claro, por No, eso introducí. la arquitectura es una búsqueda estética primero. Y ahí podemos pensar que eso ya es superfluo entonces en esos términos. Por eso mismo era como un Ahora, poco. esa búsqueda estética pues, puede venir luego desde diferentes lugares o como creo que sí, que es un tema complejo pero es por el lugar donde me interesa pensar y reflexionar sobre lo que uno hace desde esos términos. Como no negarlo, no sacarlo de tema, sino tratar de producir sobre eso ideas que nos puedan acompañar en nuestro hacer. Perfecto, me gusta el debate que generó Pedro, así que está buenísimo. Eh, yo quisiera un poquito meter también este tema de lo que hablamos el martes con Buya, que a mí me parece que es importante entender. ¿Cómo ahora el arquitecto ve el paisaje? Nosotros siempre lo vemos al final, cómo lo ve Moarx, cómo lo ve Pedro, cómo lo ven los demás. ¿Cómo deberíamos entender este paisaje como un nuevo sistema? Hablábamos en privado con Nacho de Bulla sobre el tema del balcón. Que el balcón, si bien en la mayoría de inmobiliarias lo ve como algo residual, ahora ellos lo ven como un sistema y una oportunidad. Yo quisiera entender un poco el pensamiento de Nacho Montaldo, cómo vincula este sistema que en Buenos Aires sobre todo está muy fuerte, que es el tema del paisaje. O sea, cómo lo ve él y cómo lo transmite en sus obras. Sí, yo he escuchado estos comentarios de, bueno, ahora por el coronavirus, entonces necesitamos balcón, no sé, y para mí tiene que ver con esto que planteaba al principio, me parecen palabras muy rápidas para asociar a este contexto, a sacar una reflexión demasiado apresurada, y me parece que es mucho más complejo el problema del hábitat y del habitar. El problema del balcón para mí tiene que ver con la posibilidad del habitar colectivo y del habitar en altura, que me parece que tiene que ser, que es lo que tenemos que construir, más que casas individuales. O sea, esta casa que yo mostré es un lujo de espacio, de exterior, de interior, de umbrales. Eh, y la pregunta tiene que ver con cómo construir hábitat en altura, de calidad, y eso, eh, y cómo poder construir hábitat de altura de calidad para, para la mayor cantidad de gente, o para todo el mundo, ¿no? Para el derecho a la vivienda que tenemos que tener todos, un derecho a una vivienda digna y un derecho a una vivienda bella, eh, y,
y una buena vivienda tiene su necesidad de su espacio exterior, como lo tiene, o como hemos vivido en la historia, pero ese lugar exterior creo que es necesario más allá de cualquier contingencia de estas que estamos viviendo hoy en día, y creo que el problema que tenemos, si querés, en la región es la falta de posibilidad de acceso a la vivienda para todo el mundo, y cómo generar hábitat de calidad, y yo creo que el camino para desarrollar esa vivienda es urbano, es colectivo, es densificando la ciudad, y donde el balcón puede estar o no puede estar, o puedes mostrar un balcón francés y terrazas colectivas y públicas, o podemos tener plantas bajas libres y espacios comunes en diferentes partes del edificio, pero compartidos, y quizás no tener un balcón, ni el balcón creo que construya el paisaje, sino que, bueno, la vivienda requiere, nosotros para vivir necesitamos sol, necesitamos aire, necesitamos luz, pero necesitamos aire, luz, humedad, en condiciones particulares, ¿no? O sea, con 90 grados de humedad no vivimos, no habitamos confortables. Con un sol directo en verano no habitamos confortables. Con una brisa cruzada en invierno no nos da confort. Entonces, la vivienda es un espacio para proteger la vida de las personas y generar un grado de confort. Y ese grado de confort es generar un medio que regula la relación de nosotros como humanos, que en la mayor cantidad de climas del planeta no podríamos sobrevivir, pero gracias a la arquitectura vivimos en cualquier clima, y la arquitectura es la que media esa relación entre la naturaleza, que nos es ajena en un punto, y el confort que necesitamos para vivir. Y luego el paisaje me interesa como búsqueda de la belleza y como forma de digamos, una forma antropomórfica de transformar el mundo exterior para convertirlo en un lugar que también, para que lo reconozcamos como bello, lo tenemos que tener controlado, dominado. No sé si me estoy yendo de tema igual, pero para volver a la cuestión, yo creo que me interesa el problema de la vivienda, no el balcón. Me parece que podemos tener, que necesitamos exterior, necesitamos viviendas que tengan buena luz, que tengan luz natural, necesitamos poder entender el recorrido del día y del sol y de las estaciones, y finalmente, no sé, lograr en el sentido, ahora hablando de las estaciones y eso, pienso en las casas patio de Mies y esta relación entre el interior y el exterior, y el clima y los ciclos de la vida, del día, del año, de la naturaleza, pero a la vez cómo lograr eso de manera densa y colectiva, ¿no? Y cómo lograr eso en altura, y cómo lograr eso apilado, es parte de ese problema, y en ese punto es donde me interesan los espacios exteriores, pero me interesa más una vivienda grande más que un balcón. Me interesa que todos podamos tener viviendas económicas, accesibles, de gran tamaño, y en ese sentido prefiero, no sé, las posturas de Lacan y Basal, de decir, bueno, hago más metros y cerrados, y ciertos espacios ambiguos, o ciertas graduaciones de luz, y el balcón también como este lugar para lograr esa climatización interior, o ese control del clima, el balcón como alero también, el balcón como protección solar. Yo creo que mi forma de pensar va más por ahí. Claro, genial. No, yo lo decía porque pensamos mucho los arquitectos más en el objeto y no entendemos otros sistemas que también son complementos, que eso un poco es mi reflexión de lo que pasó el martes, de lo que a mí me parece que a mí me ayuda a cambiar, que es entender la arquitectura más allá del objeto. Creo que por ahí va el debate. Y con el tema del balcón lo voy porque en mi ciudad
si bien hace frío, no hay muchos balcones, por decirte, en los edificios, y mucha gente se comenzó a pegar a la ventana a ver qué pasaba. Entonces, a mí me parece que ahí está algo de, de- de pensar, ¿no? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y para dejar la palabra a otros, yo ahora lo que trato de pensar es más metros de aire que construidos, por ejemplo. Yo creo que por ahí va el camino de nosotros en nuestra práctica. Eh, Está claro para mí que cualquier acontecimiento que nos saca de lo cotidiano, que nos saca de las costumbres que tenemos arraigadas, nos hacen reflexionar, ¿no? Y es una oportunidad sí, sí. para, para Yo mover quería, ciertas cosas sobre las que estamos asentados y poder ayudarnos a reflexionar. Sí, genial. quería hacer ¿Alguien que quiera hablar? ¿Alguien que quiera? quería hacer un comentario, Dale. bueno, con el debate que se armó, la charla de Nacho y demás, que se hablaba del tema de la belleza, de lo sencillo, en relación al paisaje urbano, tener en cuenta la ciudad y demás. Hoy a la tarde estaba leyendo un apartado de Campo Baeza que habla de los conceptos de estereotómico y tectónico, y bueno, lo traía a colación como una manera de repensar el modo de habitar, cuando él explica este concepto de estereotómico, y bueno, lo explica a través de la cueva, y cómo, bueno, lo trae a colación a Adán y Eva, y bueno, cómo él, a partir de la búsqueda de esa cueva, de a poco fue creando el hábitat en el que, bueno, primero nombra esta porción horizontal para poder asentarse, después moldear algún elemento como para poder sentarse, otro elemento para poder tener una mesa, un elemento para poder cerrarlo, después poder generar una perforación dentro de esa misma cueva por la necesidad de una luz. Fueron cuestiones que me hicieron repensar, y creo que hoy en día nos pasa a muchos el estar en nuestra casa y por ahí sentir la necesidad de algunas cuestiones, y que bueno, que están en relación a la ciudad y en relación a cómo habitamos el día a día, ¿no? En lo cotidiano. Y bueno, lo traía a colación porque, bueno, de algo quizá más básico, sencillo, de alguna manera me sentí identificado en este momento, y cómo reflexionar sobre esto, y también el tema de la belleza. Por ahí cuando lo contaba, como lo cuenta Baeza, me parecía fantástico, me lo imaginaba y decía, bueno, es una arquitectura bellísima, ¿no? Porque es simple, porque responde a determinadas necesidades, cuestiones. Entonces, bueno, quería, bueno, hacer ese comentario. Genial. No sé si Nacho quiere comentar un poco ese tema. No, me parece muy lindo, sí, creo que alguno de esos textos leí, tiene varios Baeza sobre esas. eh, Me interesa a mí pensar en lo estereotómico y lo estereotómico como formas de la construcción masiva, la construcción articulada, y cómo esos tipos esos tipos constructivos producen diferentes formas. Me parece que, que Campo Baeza escribe unos textos sencillos, muy, muy lindos, muy, muy poéticos. Me interesa la idea de la cabaña de Semper, esta idea del podio, el basamento, que es a partir de lo estereotómico, construir el, el plano, el lugar plano donde poder trabajar, que es como la primera idea arquitectónica en relación a la naturaleza y a lo topográfico y a lo quebrado de la naturaleza. La estructura que conforma la estructura y la cubierta como elemento, y luego el cerramiento que está colgado de esa estructura como un elemento liviano, y el cuarto elemento que es el fuego, que es el hogar, que es el que construye de alguna manera el manejo energético, ¿no? de esa cabaña originaria de Semper. Genial. Pero sí, a mí me resultan muy atractivos los conceptos de estereotómico y tectónico, como tema disciplinar o intradisciplinar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No sé, Marco, que siempre eres activo, genial.
Gracias, Juan. Sí, solamente hacer un comentario en relación a lo que se ha mencionado. Es decir, se hablaba en relación de la estructura que genera una conformación arquitectónica y que es básicamente la detección de esa estructura la que permite la generación del proyecto. La casa antigua, una parte, si mal no entendí, fue derrocada y en relación a ella se establece básicamente la superposición de la nueva. En ese sentido, lo que encuentro en relación a digamos, esa noción de la estructura es que el proyecto en la parte superior recupera un poco esa condición de esos elementos de repetición que dividían el espacio en esta crujía longitudinal original que se superpone sobre la anterior. De alguna manera, la condición de la ventanería en relación a las puertas que generan esta suerte de ritmo, ¿no? Que se va desarrollando en la fachada conforme el uso queda evidente, recupera un poco esa noción de la compartimentación original. En ese sentido, digo, parece, digo más bien, que había una connotada necesidad de recuperar un poco esa relación de elemento espacial del origen, propuesta evidentemente desde una recomposición o digamos un upgrade, digamos, en términos de tiempo del proyecto arquitectónico original. Parece exprofeso, es decir, parece ser que es esa estructura que se elimina, que de alguna manera promueve la organización de lo nuevo. Desde otra relación de cosas, justificable, digo yo, más bien la necesidad de técnica en la relación de poder mantener un poco esa condición original sobre la imposición de algo existente. Me llamó la atención al principio esta superficie recompuesta de la original, que básicamente lo que está haciendo es proponer un mismo nivel respecto del parapeto donde está el friso lateral, que es el que básicamente genera un continuum hasta el interior del proyecto, recomponiendo la superficie. Al principio me llamó un poco la atención, pero después empecé a darme cuenta que lo que se trata de hacer es básicamente establecer concretamente, o por lo menos es lo que intuyo, establecer completamente la sobreimposición de una estructura de organización espacial sobre la base de una condición que ya no existía, o que evidentemente, digamos, por el hecho de que fue derruida, pero que se recompone en una nueva conformación espacial en la parte superior. Y entonces digo, justifico esa relación, esa necesidad de recomponer en la exacerbación de la técnica, digamos, porque este nuevo esfuerzo en relación de lo que acabo de mencionar, lo que propone es una condición constructiva que requiere ese esfuerzo. Entonces, en ese sentido parece justificable, digo yo, porque hay una posibilidad constructiva que requiere de unos elementos de apoyo, unas chapas que básicamente cierran el espacio en esa condición de tejido, ¿no? En relación a lo tectónico, ahí tal vez juntándome a la idea de Semper en relación a lo tejido, pero que por color lo que trata de alguna manera es recuperar esa noción de volumen en esa condición estereotómica, ¿no? Por la posibilidad del color en relación a una superposición de un proceso constructivo que es evidente. Evidente en el sentido, digamos, de masa sosteniendo cosas, ¿no? Tal vez por ahí es justificable más bien esa relación de los elementos constructivos, tal como se estaba mencionando hace un rato. Y por otro lado, simplemente abundar en el tema del balcón como una relación de espacio, más bien en la necesidad de considerar, digamos, estos espacios inútiles, ¿no? Que son básicamente en donde vive la condición del espacio como un intermediador entre la relación del uso específico y el espacio exterior. Más bien en ese sentido me parece como interesante la posición del balcón como un elemento que establece un poco ese intermediador entre el exterior y el interior, y no solo el elemento frágil, ¿no? De una superficie como es el vidrio, la ventana como tal, grande o chica, que permite esa intermediación. Y en ese sentido, más bien traer la belleza de lo inútil, ¿no? Tal vez por ahí, como comentario.
¿Quieres responder un poquito, Ignacio? Sí, no sé, con muchas cosas. Yo creo que la expresión, digamos, de la incorporación, siempre lo vi como se trabajó como la idea de volumen y el tema está puesto en esta relación entre el cerramiento, su posibilidad de moverse y de entender esa relación del cerramiento y en su variación de espesor y en la construcción temporal de dos tipos de espesores diferentes. En cuanto a lo tipológico, me parece que la propuesta tiende a mantener esa estructura de orden que tiene la casa original o la primer parte o el primer patio que se mantiene de la casa original, que se estructura a partir de un espacio que es el patio, junto con su galería, y cómo a partir de eso se organiza una cantidad de ambientes que son todos más o menos parecidos en tamaño y forma y que son sistemáticos y que tienen un sistema de doble de puerta y de puerta-ventana. Entonces, todos esos ambientes tienen una puerta-ventana vidriada que abre hacia la galería y una puerta que conecta a un ambiente con otro, que es un tema que actualmente me interesa y creo que ahí hay como temas o hay buenos ejemplos de proyectos contemporáneos que están recuperando esta idea de estructurar la continuidad del espacio a partir de la vinculación de espacios y no de la circulación. Y en ese sentido el volumen superior o el nuevo volumen es más tradicional a una idea contemporánea de tener ambientes dormitorios que son privados, cada uno de ellos. Entonces aparece la circulación contra la medianera que permite llegar sin pasar por otro ambiente a cada una de las habitaciones que tiene la planta superior. En cambio, la planta inferior conserva si bien tiene una cantidad de operaciones y algunos muros que se mueven, mantiene esta idea del circular a través de ambientes, a través de habitaciones, conectando entonces uno entra a un zaguán, luego entra a un primer espacio, o puede entrar en los dos sistemas, ¿no? Puede salir a la galería y circular por ahí, volver a conectar en el sistema donde lo crea necesario, o entras a otra habitación y vas pasando a otra habitación hasta que llegas a la sala, comedor, estar, y por más que está muy abierta la cocina como otra habitación más. En cambio, en la planta superior, creo que toma el proyecto una condición más genérica, podría ser. Moderna, más, no diría contemporánea, pero sí, digamos, eso este tema lo plantea muy bien un texto hay un texto que habla del corredor, ¿no? Y el corredor es un elemento que aparece en el 1800, entonces empieza a aparecer el corredor como una forma de poder vincular las habitaciones sin tener que pasar a través de una por otra. Y una condición de estas casas chorizo, de estas casas patio, en esta idea de su estructura, de cómo su estructura muraria y sus posibilidades de condición de mampuesto, que son las que permiten generar un tipo de aventanamiento, son las que generan un tipo de estructura espacial que acompaña esa lógica muraria, ¿no? Que es de habitaciones, que aparte al estar todas vinculadas, trabajan en conjunto y todos los muros perpendiculares y transversales conforman
esa estructura de sostén y también conforman esa estructura de lógica de organización espacial, que es muy diferente a lo propuesto en la planta superior, en donde esta casa, que finalmente es para una familia que considerábamos tipo normalmente, de 2 padres, 2 hijos, entonces cada una de las habitaciones requieren su grado de privacidad y el proyecto resuelve eso. En ese caso, no sé, me parece interesante tu concepto, tu mirada sobre el proyecto a partir de lo tectónico y lo estereotómico, pero creo que este proyecto particularmente no está trabajando fuertemente para nosotros o para mí, tanto sobre ese tema, sino que la planta liviana es una planta que se manifiesta como volumen que, como vos decís, retoma algo de ese sistema de murario. El steel frame finalmente es un sistema murario porque es un sistema de palitos cada 40 centímetros que junto con una placa de USB estructural conforman también un tipo de muro liviano. Entonces, el sistema de operación de aventanamiento es el de agujerear luego ese muro, ¿no? Uno construye el volumen, luego hace los agujeros, distinto a un sistema de estructura de perfil, como pueden ser algunas obras de Campo Baeza o algunas de las obras que está haciendo Martín Torrado actualmente, donde el trabajo con el perfil normal que permite muy pocos apoyos, manifestando y haciendo expresar esa estructura para luego cerrar con un cerramiento, ¿no? Y tener como bien clara esa disolución. En este caso, el steel frame es una técnica más, menos limpia en ese sentido, porque es liviana, se construye con elementos que se van de alguna manera tejiendo, pero a la vez es continua y luego hay que perforarla. Pero retomando también parte de lo que vos proponías, me parece manifestar esto, como en la casa original, en la planta baja, se mantiene esta estructura de orden que es de la lógica del muro, tanto como sostén, como lógica espacial, y en la planta superior aparece el corredor, ¿no? Y Robin Evans, el texto del corredor es de Robin Evans y se lo recomiendo. Es un texto muy lindo, donde regenera toda esta historia del corredor en la arquitectura y cómo eso va denotando, ¿no? En el funcionalismo y en esta independencia de separar y de cierto ascetismo también en la convivencia, ¿no? Donde entonces el ámbito privado y la separación de los ambientes a partir de la circulación. Genial. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Lucila, creo que vos. Sí, ahora sí, me escuchan, ¿no? Sí. Ahí sí. Bueno, primero gracias Ignacio por la charla. Sé que esto igual es repensando Latinoamérica, pero traigo a discusión algo que justo traté hoy. Yo trabajo para el sector público con desarrolladores para regenerar un área urbana en el sur de Londres, y hoy justamente participé en un panel que revisa y asesora en cuanto a diseño y calidad de los emprendimientos que traen, y era una torre de 10.000 metros cuadrados de co-living. Y a mí lo que me da miedo pensar es que, aunque el co-living a veces pueda sonar una alternativa, ¿no? Y en el mundo de los desarrolladores quizás el gran miedo es que, o sea, el beneficio que se termina priorizando es vender unidades cada vez más pequeñas y después todo pareciera resolverse con una planta común y cocina compartida y amenities comunes. De hecho, el planteo no tenía balcones en las unidades privadas. Entonces, en consonancia un poco con tu apreciación, Ignacio, de que ponderar el balcón parece apresurado todavía o no necesariamente necesario, creo que justamente, y coincido también con lo que dijo Juan, es que quizás falta más aire en lugar de metros construidos en los planteos de viviendas en altura. Quizás no es balcón la respuesta, pero por ahí patios vacíos, terrazas o intersticios en alturas también. Quería saber qué opinabas vos en ese sentido. No, estoy de acuerdo, pero
creo que varias cosas que fueron surgiendo, digamos, desde los espacios sin nombre. Estas casas, Chorizo era una continuidad de espacios sin nombres que aunque no tenían un uso específico y que entonces se podían adaptar a diferentes usos. Lo mismo puede suceder con lo exterior, o sea, la reflexión que yo quería hacer no es que yo esté negando las posibilidades de tener muchos espacios inútiles y espacios de transición, etc. Lo que yo estaba planteando es que me parece que tenemos que entender eso, o a mí me gusta entenderlo en un contexto de determinadas cuestiones que uno tiene que afrontar en las lógicas, digamos, del desarrollo que tienen hoy las ciudades. Después podemos pensar que podría haber otras formas de motorización de las ciudades que podrían producirse de otra manera. Pero en las lógicas de sistemas de mercado, que son las que hoy imperan, es muy difícil. Y para quienes y en el sistema donde yo estoy trabajando, es complejo a veces entender, porque digo, lo pongo como en dos lugares a la vez, ¿no? Digo, un lugar, la complejidad del sistema, donde si me parece perfecto tener un gran balcón, me gusta más que balcón, quizás el término de terraza, que es más un espacio, pero el balcón también, como planteaba, o yo mencionaba y mencionó antes Marco, el balcón como elemento de transición, yo lo planteaba quizás más desde un lado climático, pero también puede ser el umbral, la transición, el traspasar. Pero en ese sentido yo traía la cierta cuestión de la vivienda social y de la obra de Lacaton y Basal en el sentido de los más metros de volumen, de metros cuadrados, de metros de aire, que eso excede para mí la cuestión simplemente del balcón, y puede haber momentos del año, uno puede abrir una carpintería y también el exterior o el balcón puede ser un espacio, cierta ambigüedad de ciertos espacios, como en algunas obras donde hay un espacio que es interior y exterior a la vez, me parece interesante. Pero después me parece también entender que, y en ese sentido también critico, no critico, para poner en crisis también, que ojalá todos pudiéramos vivir en una casa de 350 metros cuadrados, con 2 patios, con jardín, pileta, terrazas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos como la mejor calidad de vida posible en una ciudad más densa y cómo poner en contradicción esta cuestión del nuevo Código Buenos Aires, que te permite un microdepartamento de 18 metros, pero en relación a esta casi vida ideal de 350 metros, con terrazas, jardines, piletas, quinchos? Cómo lograr una vivienda masiva, de muy buena, de mejor calidad, pero en los contextos o por lo menos a mí me interesa pensarlo dentro de los contextos que me toca trabajar. Después puedo pensar y cambiar el sistema y cambiar todas las formas, pero a mí me resulta interesante pensar en esa mejor vivienda en el contexto en el cual hoy tengo la oportunidad de trabajar, que es en el de este sistema de mercado, y cómo, mi pregunta es cómo en ese sistema de mercado trato de hacer la mejor vivienda posible, y en donde muchas de las definiciones de esa vivienda no salen ni siquiera no las puedo definir como arquitecto, no sé, se definen con unas variables económicas y cuestiones que quizás son las que tenemos que repensar, pero también hay que repensarlas en el largo tiempo.
Nico Bozano. Hola, bueno, muy buena charla, yo por un lado, y por otro lado te quería plantear una pregunta bien concisa hablando de este último tema que estabas tocando, que es la vivienda en altura y la necesidad de densificar la ciudad. Bueno, con respecto a esto me gustaría saber tu postura o tu opinión con respecto a la vivienda en altura que se está produciendo en Buenos Aires. Y por otro lado, cómo poder resignificar estos elementos que vos hablabas de la casa que hiciste y explicaste, eh, el zaguán, la galería y el patio, etcétera, cómo resignificarlo en un edificio en altura o en una vivienda en altura. Sí. En Buenos Aires, como en muchos lugares, lo que pasa, y en Buenos Aires se incrementa en la imposibilidad de la gente que necesita la vivienda de poder acceder a la vivienda. Entonces, una gran parte de la construcción de vivienda en Buenos Aires se transforma en una cuestión financiera de un tipo de negocio donde alguien desarrolla una inversión para poder tener un rédito, ¿no? En pequeñas escalas. Entonces, y faltan posibilidades de créditos para que la gente que necesita vivienda pueda acceder a una buena vivienda. Eso produce, por un lado, dos cosas o dos discursos que se entrecruzan. Por un lado, estas modificaciones del código de llevar una vivienda mínima con espacios de co-living, como decía antes, la perdí, Lucila, creo. Pueden generar alternativas interesantes de vida, porque hay una cantidad de elementos comunes que pueden estar en otras partes del edificio. Entonces no necesito tener mi balcón privado si tengo una gran terraza, o no necesito tener el lavarropas o el lavadero. No necesitamos construir un edificio 130 lavaderos si podemos tener un muy buen lavadero que permita lavar la ropa. Entonces esta idea de agrupar y de vivir y de fragmentar la vivienda en la vivienda colectiva me parece interesante. Eso choca con la especulación, digamos. Entonces, ahí hay una cantidad de vivienda que se está produciendo que es meramente especulativa y que entonces produce una unidad mínima con el objetivo de generar la ficha de inversión, que es la que va a permitir que alguien en determinado tiempo, como en Argentina, en Buenos Aires, no hay bancos o no hay bancos que financien, como en otros lugares, esa situación produce esas cuestiones. También esa situación de no banco ha producido que muchos estudios pequeños con algunos amigos y algún pequeño inversor haya desarrollado parte de las obras más lindas de Buenos Aires de los últimos años, en edificios de propiedad horizontal de planta baja y 4 pisos, lo que conocíamos como el R2B1, como obras como la de Sucre de Esteban Tannenbaum, y muchas, digamos, pero que son emprendimientos que produce el estudio de arquitectura. Entonces, también yo viajaba a Chile, y en Chile, claro, los desarrollos finalmente, al haber una estructura financiera que los sostenga, se producen a partir de grandes estudios unas estructuras financieras que no pueden acceder los pequeños estudios. Entonces, digamos, la producción de la vivienda en relación al sistema financiero y al sistema de escalas de estudios de arquitectura y de escalas de inversiones también hacen al resultado final, digamos, de la producción del hábitat. Y nosotros producimos arquitecturas como en ese contexto, por lo menos a nosotros nos toca manejarnos dentro de esos contextos y dentro de esas opciones. Hoy no hay un Estado encargando viviendas públicas en Buenos Aires, en Argentina, no hay sistemas mixtos privados como hay en España, donde cualquier desarrollo privado desarrolla una cantidad, entonces no hay una regulación que favorezca también una cantidad de viviendas más grandes y un sistema financiero que permita adquirir esas viviendas a las personas que las necesitan para vivir. Entonces, esas viviendas que se necesitan para vivir seguramente van a tener otros tamaños que esas viviendas que se necesitan para hacer un negocio inmobiliario.
Y eso yo creo que es parte de un problema que veo en la arquitectura de Buenos Aires. Y dentro de ese contexto, en ciertas pequeñas escalas, también produce la oportunidad de que estudios de arquitectura hagan una muy buena arquitectura a partir de todo esto que funcionó estos años, que es otro sistema financiero diferente, que es el de ¿cómo se dice? No me sale la palabra, el fideicomiso en Argentina, donde es una figura que permitía que entonces el estudio de arquitectura, con 6 interesados en tener un departamento, y casi hasta podía ser cada uno a medida y tamaño, de casi como 6 casas agrupadas, con esa figura legal del fideicomiso permitía que esas 6 personas en un lote financien en el tiempo una obra. Pero lo que no hay en Argentina es sistemas bancarios y financieros que permitan desarrollar eso en escalas más grandes, y que llegue finalmente a usuarios que necesitan esas viviendas. Entonces, esta relación entre espacios y necesidades creo que se tornarían mucho más significativas. Genial. ¿Alguien más para ir cerrando? ¿Alguien más si ¿Sí quiere? querés? Ariel. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ignacio, a mí me Hola. gustaría, de acuerdo a todo esto que te han convocado y en relación al paisaje, entendiendo al paisaje, a la naturaleza, no solamente lo verde, ¿no? Sino también en la relación con el cielo, la luz, el aire, un poco también creo que lo venías hablando vos. En tu ejemplo del edificio de Donado, en donde se ve como una planta baja, bueno, no sé, me gustaría que lo cuentes un poco vos en esa relación, ¿no? Pero digo, se ven cosas como que accedes a través de semicubiertos, a las unidades funcionales. Entonces, ver esa relación de esos vacíos que también generás a lo largo de todo ese terreno, que también quizás te lo permitió o pudiste hacerlo por la longitud o la profundidad que tiene el terreno. Sí, eso es parte de alguna complejidad que le veo al nuevo código, porque ese edificio está hecho todavía con el código anterior. Entonces, un edificio R2B1, donde hay, en esos edificios R2B1 vos podías construir casi hasta el tercio de la manzana, ¿no? De la manzana total, de cada lado vos podías construir un tercio, y un tercio era lo que tenía que quedar libre. Entonces daba bastante profundidad. Y por otro lado está el factor de ocupación total, que era construir solo 1,6 veces. Esto dejaba una cantidad de aire dentro de la volumetría posible, que cada proyectista, arquitecto, cada proyecto podía manejar en diferentes ámbitos del proyecto, ¿no? O de la volumetría. Entonces eso permitió generar esta circulación. Por otro lado está la altura, que es hasta 4 pisos, que entonces habilita cajas de escalera que no requieren estar cerradas, ni tener presurización, ni conformar cajas cerradas. Entonces eso permite, sí, una idea de llegar a tu casa por un espacio que, bueno, hay un árbol ahí que está creciendo, sí, pero cuando ese árbol sea más importante, y tener luz, ir circulando alrededor del árbol, y después entras a un sistema, digamos, que la planta baja la terminan tomando los autos, porque es un espacio guardacoche, pero es un espacio que se puede finalmente, uno podría imaginar que en algún momento podría generarse algún tipo de actividad igual colectiva ahí. Pero el nuevo código, creo que una de las críticas que yo tengo con el nuevo código es que favorece, que no nos genera herramientas que pongan cierto aire a manifestar dentro de esa volumetría total. Entonces, hoy hay un código volumétrico para el mismo lugar, donde eventualmente vos podrías poner un núcleo y losas completas, y eso lo podés hacer. Entonces entra en tensión con esa ambición del mayor metro cuadrado, que es lo que el mercado compra y vende, y la presión de los inversionistas desarrolladores sobre
sobre cómo operar sobre eso. Es mucho más difícil hoy lograr dobles alturas en las viviendas o generar circulaciones a través de patios. Es más difícil. Y perdón, tengo una curiosidad en cuanto al proyecto, no sé si es por una cuestión de que cambia un poco la unidad o una cuestión de orientación, pero tenés como un tratamiento del contrafrente con un retranco bastante más pronunciado, generando como una pequeña terracita de expansión de todo ese interior y que ese interior como que trabaja mucho en lo horizontal, usando todo el ancho del terreno. Eso por alguna, no sé. Fue una cuestión tipológica de explorar dos tipologías diferentes, que era parte del encargo. Entonces, ahí logramos tener las tipologías del contrafrente, cada una con ciertas cualidades diferentes. Entonces, las del contrafrente son alargadas, con lo cual tienen 8,50 metros de ventana, y un balcón de 1,60 m corrido, quizás más tradicional esa relación en Buenos Aires. Y en el frente los estudios, los monoambientes pequeños, que para el nuevo código no son tan pequeños, pero son de 34 metros, generan un balcón que, en esta idea de un solo espacio, este balcón, esta expansión exterior metida hacia adentro, y no saliendo de la línea municipal, por un lado logra dos cosas: una cuestión más urbana, que es de la fachada plana, pero por otro lado, este pequeño ambiente que se arma dentro del ambiente, o sea, dentro de esa única sala, que es lo que tenés para habitar, Sí. un monoambiente. Ese Sí. balcón metido adentro es casi interior también, es un exterior-interior, que yo lo imagino con plantas y con un lugar que Claro. arma otro. Y luego dentro de la planta, de ese pequeño espacio, también genera o sea, la incorporación de ese vacío hacia adentro genera una subdivisión del espacio total en 2 semi-lugares. Y eso es lo que vos estabas hablando, digamos, el hacer esa operatoria, hablabas como el tener un espacio que puede ser tanto interior como exterior, o que interactúe un poco más con el interior. Sí. Bien. Bueno, gracias. Que ojalá pudiera ser en otras escalas, más grandes, ¿no? Mayor tamaño. Sí, total. Sí, totalmente. Sí. Genial. Me silencio. Casi 2 horas, me parece que quedan temas, nos vamos con más preguntas que certezas. Yo solo me quedo con el balcón, tengo todavía como tema, pero más que nada porque acá vi la entrevista que le hicieron a Dani Ventura en Taller Proyecto creo que es, y me parece importante traer a colación el tema que él dice que la planta va al final y que él prefiere actuar sobre otros temas de la arquitectura como el borde. Y creo que vos también te alineas de eso, Ignacio, un poco, como salir de la planta tan funcional y comenzar a actuar sobre otros temas de la arquitectura como es la estructura, el tema del borde, etcétera, etcétera. Solo para ir cerrando eso, más que nada para que no sea, en teoría es no la palabra balcón, sino ese espacio entre o ese espacio que se relaciona con el tema del borde, por ejemplo. No sé, quería un poquito como cerrar eso que me quedó en la cabeza. Yo, si querés llevar a ese lugar, a mí me interesa una idea de interioridad, o sea, de un espacio exterior que está dentro del volumen, y eso en varias obras que hemos desarrollado se va repitiendo. Entonces, si vos ves la casa en Mar Azul, que es una de las primeras obras, es un prisma que tiene un calado, con lo cual el espacio exterior de la casa está dentro de la volumetría. No sé, una casa muy chiquita, que es la casa en Loma Verde, también tiene un pequeño patio dentro del volumen y una pequeña galería, pero que casi la galería está puesta para generar una protección sobre la ventana, pero también está para poder construir el patio, ¿no? Para que ese patio no sea abierto, sino que la galería termina de ese espacio exterior cerrarlo dentro. Claro.
estos balcones de Donado que estamos hablando tienen algo de eso, que es ese balcón que se mete para adentro y empieza a estar, aunque tiene un lado conectado hacia afuera. A mí me interesa un nuevo tema. Y si la casa Lamas de hormigón armado con la viga genera un patio que también es un volumen, que es exterior y que ese exterior a la vez está dentro del objeto. Entonces está el objeto artificial o el artefacto arquitectónico, volumen, pero a la vez el vaciado se produce dentro, ¿no? Y digamos, yo ahí sí creo que hay un interés en que a veces más consciente, un poco más inconsciente, se va produciendo en varias de las obras de Moarx. Y la casa Tacuarí es un poco eso llevado a la escala en otro tipo de obra y que viene con mayor influencia de la preexistencia, mayor influencia de la manzana, etcétera, pero esa relación de vacíos y esos dos patios, si uno lo entiende en el contexto de la manzana, en la idea de esta fachada que se empieza como a despegar de la idea de que con esa fachada escenográfica que construye una afuera, y la conformación de estos espacios que están en este dentro también. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, te agradezco un montón. Creo que es un tema muy, muy importante de hablarlo, si bien es un tema casi duro para poder asimilarlo, porque estamos también en una condición también de querer reflexionar. Hay temas como este que a mí me parecen valiosos, sobre todo a chicos estudiantes que están presentes también. Así que muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias. 2 horas riquísimas de hablar con vos. Esta charla queda grabada, así que la podrán ver después en YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez infinitamente. Y gracias a todos ustedes por todos los comentarios que hicieron, que me parecieron muy, muy lindos. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias a Pedro. Gracias a Nicolás, que lo vi ahí, que no lo había visto al principio tampoco. Gracias a Ángel, que es mi socio. Pedro, nos vemos, hablamos. Sí, Pedro va a estar después, próximamente, ¿ah? Así que te esperamos, Pedro. Ya estaré entonces también. Sí, ahora sí, para que le critique. Chao, gracias a todos, nos vemos. Chao, buenas noches. Con Guillermo Villa de Chile, los que quieran. Chao.